El sol del mediodía en Montana no perdonaba, castigando las tablas recién cortadas del pueblo de Valle del Silencio, con un calor blanco y sofocante que hacía que el aire trémulo se ondulara sobre el suelo. El polvo fino, levantado por las ruedas de las carretas y los cascos de los caballos, cubría todo con una pátina grisácea, ensuciando los dobladillos de los vestidos de seda de las señoras y los cuellos almidonados de los hombres de negocios. Silas Vane, sentado en el porche del hotel con su sombrero calado sobre los ojos, observaba ese teatro de apariencias con un cinismo silencioso, girando un cigarrillo apagado entre sus dedos callosos. Veía el sudor corriendo por las sienes de los hombres que fingían no sentir el clima, atrapados en sus trajes de lana oscura, desesperados por mantener la ilusión de una civilización europea en medio de la frontera salvaje e indomable. El letargo de la tarde fue súbitamente roto por gritos provenientes de la orilla del río que cortaba la entrada del pueblo, donde una conmoción de hombres y animales se formaba rápidamente. Un becerro premiado, propiedad del alcalde, había resbalado hacia la corriente lodosa y estaba atrapado entre raíces sumergidas, debatiéndose en pánico mientras el agua subía. Hombres del pueblo, armados con cuerdas y látigos, gritaban órdenes contradictorias desde la orilla seca, negándose a estropear sus botas de cuero fino en el lodo viscoso del barranco. Silas observó la escena patética, la brutalidad de la incompetencia, donde la fuerza bruta y el ruido intentaban, sin éxito, resolver un problema que exigía destreza. El animal gemía, poniendo los ojos en blanco de terror, mientras los lazos lanzados solo apretaban su cuello, sofocándolo lentamente bajo la mirada indiferente de la multitud. Fue en ese momento de caos ruidoso que el silencio pareció emerger del bosque denso en la otra orilla, materializándose en la figura de una joven que se detuvo en la cima del barranco. Helena, conocida peyorativamente como la loba, no usaba las enaguas restrictivas o los sombreros floridos de las mujeres del pueblo, sino pantalones de piel de gamo gastados y una camisa de algodón grueso. Su cabello oscuro estaba trenzado con tiras de cuero y plumas de halcón, y su postura era relajada, en total contraste con la tensión histérica de los hombres abajo. Ella no miró a las personas. Sus ojos, de un color ámbar penetrante, se fijaron únicamente en el animal que se ahogaba, evaluando la corriente, y el miedo de la bestia con la precisión fría y calculadora de un depredador natural. Sin decir una sola palabra o pedir permiso a los hombres que gritaban, Helena bajó el barranco empinado deslizándose con una agilidad que parecía desafiar la gravedad. Entró en el agua barrosa hasta la cintura, ignorando el frío cortante y la suciedad que instantáneamente manchó su ropa, moviéndose contra la corriente con una fuerza sorprendente para su cuerpo esbelto. El pueblo entero se detuvo para mirar, una mezcla de curiosidad mórbida y desdén, estampada en los rostros de las matronas, que se cubrían la boca con pañuelos perfumados. Helena no notó a la audiencia. Su mano firme alcanzó el hocico del becerro, no para jalarlo con violencia, sino para sostenerlo sobre el agua, mientras susurraba algo inaudible al oído tembloroso del animal, calmando su pánico instintivo. La interacción entre la chica salvaje y la bestia acorralada fue un espectáculo de conexión primitiva que ninguno de aquellos citadinos jamás había presenciado en sus salones de baile. Con un cuchillo de caza sacado de la cintura, Helena cortó las raíces sumergidas con golpes precisos, liberando las patas del animal sin herir la piel sensible. En lugar de arrastrar al becerro, usó el propio peso de su cuerpo para guiarlo, aprovechando el flujo del agua para empujarlo hacia la orilla segura, trabajando en armonía con el río en lugar de luchar contra él. El becerro, sintiendo la autoridad calmada de sus manos, dejó de debatirse y permitió ser conducido, subiendo el barranco torpe y exhausto, pero vivo, bajo el mando silencioso de aquella mujer extraña. Cuando Helena emergió del agua, empapada y cubierta de lodo del cuello a los pies, el contraste visual con la multitud impecable era chocante y absoluto. El agua escurría de su ropa, creando charcos oscuros en la tierra seca, y el olor a río y animal emanaba de ella, una afrenta olfativa a los perfumes de lavanda del pueblo. Las mujeres retrocedieron instintivamente, apartando sus faldas largas como si la simple proximidad de aquella salvaje pudiera manchar su reputación inmaculada. Nadie ofreció una mano, una toalla o un agradecimiento. Había solo un muro de miradas juzgadoras, analizando su apariencia desgreñada y su falta de decoro con una repulsión que rozaba el odio físico. El capataz del alcalde, un hombre corpulento con el rostro rojo por el esfuerzo inútil,
Se acercó al becerro salvado, verificando las patas del animal con posesividad grosera. Elena permaneció quieta, respirando hondo para recuperar el aliento, esperando el pago habitual por servicios prestados en la frontera, o tal vez un simple gesto de reconocimiento humano. Se estrujó la trenza mojada, el agua barrosa escurriendo por sus dedos callosos, y miró al hombre con una expectativa neutra, sin servilismo. El silencio se extendió, pesado e incómodo, roto solo por el sonido del río que continuaba corriendo indiferente, mientras el pueblo decidía cómo tratar a aquella intrusa, que acababa de demostrar una competencia superior a la de todos los hombres presentes. «Asustaste al animal con esa apariencia tuya de bestia del monte, chica», gruñó el capataz, escupiendo tabaco cerca de las botas gastadas de Elena, negándose a mirarla a los ojos. «Si no hubieras aparecido, lo hubiéramos sacado sin tanta suciedad. Ahora lárgate de aquí antes de que te cobre por el susto que les diste a las damas». La risa cruel de algunos hombres resonó por la calle principal, validando la humillación pública, transformando el acto de heroísmo en una broma de mal gusto. La injusticia de la acusación flotó en el aire caliente, una demostración clara de que, en aquel lugar, la verdad de los hechos importaba mucho menos que el mantenimiento de la jerarquía social y de las apariencias. Silas, todavía en el porche, sintió un sabor amargo en la boca y, por primera vez en meses, despegó la espalda de la silla, sus ojos estrechándose con una atención peligrosa. Vio lo que nadie más parecía notar, la microexpresión de dolor que cruzó el rostro de Elena por una fracción de segundo antes de ser reemplazada por una máscara de piedra. Vio sus manos cerrarse en puños a los costados del cuerpo, los nudillos blancos de tensión contenida, no de vergüenza, sino de una furia digna que ella tragaba en seco. Aquella mujer acababa de salvar un activo valioso del pueblo, y la moneda de cambio que recibía era el escarnio absoluto, una prueba de la podredumbre moral que él tanto despreciaba. Ignorando al capataz, Elena dio la espalda y caminó hacia el almacén general, la única tienda donde esperaba cambiar algunas pieles por harina y sal. Pero antes de que su mano pudiera tocar el pomo de latón pulido, la puerta fue cerrada por dentro con un chasquido audible y definitivo. El propietario apareció en la vitrina, volteando el letrero a cerrado y haciendo un gesto desdeñoso con la mano para que ella se alejara, como si espantara a un perro sarnoso. El vidrio de la vitrina reflejó el rostro de Elena, sucio y solitario, superpuesto a las mercancías que ella necesitaba para sobrevivir, pero que le eran negadas no por falta de dinero, sino por falta de humanidad a los ojos de ellos. La soledad de Elena en aquel momento era palpable, una isla de rechazo en medio de una multitud que la rodeaba sin tocarla. No lloró y no gritó, solo se acomodó la correa de su bolsa de caza en el hombro, levantó la barbilla con una altivez dolorosa y comenzó a caminar de regreso al bosque, dejando atrás el pueblo y su hipocresía. El sonido de sus pasos en la tierra batida sonaba como una sentencia, y mientras ella desaparecía en la sombra de los árboles, el pueblo volvía a su ruido normal, aliviado por haber expulsado el cuerpo extraño. Pero Silas Vane ya no estaba sentado. Estaba de pie, el cigarrillo aplastado en el suelo, observando el rastro húmedo que ella había dejado, sabiendo que algo irreversible había comenzado. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. La noche cayó sobre el Valle del Silencio trayendo consigo un frío repentino que parecía emanar de las propias piedras de la calzada. Pero Silas Vane no lograba encontrar reposo en la habitación sofocante del hotel. La imagen de la joven en las aguas barrosas, sosteniendo al becerro con una ternura feroz, quemaba en su mente como un hierro al rojo vivo, contrastando violentamente con la conversación frívola que había escuchado en la cena. Bajó las escaleras crujientes, encontrando el salón vacío, excepto por el brillo tenue de una lámpara de aceite que proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes de papel tapiz floral descascarado. El silencio del pueblo era engañoso. Bajo la calma aparente, él podía sentir el pulso de un juicio colectivo, una respiración contenida que esperaba solo la próxima oportunidad para expulsar cualquier cosa que desafiara el orden establecido y la moralidad frágil que sostenían con tanto esfuerzo. A la mañana siguiente, la curiosidad de Silas lo llevó lejos de la calle principal, guiando sus botas hacia los bordes del pueblo, donde la civilización comenzaba a perder su batalla contra el bosque denso. Preguntó casualmente al herrero sobre la chica, recibiendo a cambio solo escupitajos en el suelo e historias supersticiosas sobre una madre loca que murió en el parto y un padre que huyó a las montañas.
Decían que Elena traía mala suerte, que su mera presencia agriaba la leche y hacía que los caballos recularan. Leyendas urbanas creadas para justificar la crueldad con la que la trataban desde la infancia. Silas escuchó sin protestar, pero sus ojos de rastreador veían otra historia. La supervivencia solitaria de una niña que el mundo había intentado aplastar, pero que, como una hierba mala persistente, había crecido fuerte en las grietas del concreto social. Mientras el pueblo despertaba con el ruido de vendedores y campanas de iglesia, Elena estaba en su propio mundo, a kilómetros de aquella hipocresía, moviéndose silenciosamente entre los pinos gigantes. Su cabaña era poco más que un refugio de troncos y piedras adosado a la cara de un acantilado, invisible para quien no supiera dónde mirar, camuflada por musgo y sombras. Allí, el aire era limpio, con olor a resina y tierra húmeda, y el único sonido era el viento cantando en las ramas altas, una música que ella prefería a cualquier himno cantado en la iglesia del pueblo. Verificaba sus trampas con manos sensibles, agradeciendo en susurros a cada animal que había dado la vida para que ella pudiera comer, un ritual sagrado de respeto que los cazadores deportivos del pueblo jamás comprenderían. La soledad, sin embargo, era una compañera constante y fría, sentándose con ella a la mesa rústica mientras comía carne seca y bayas silvestres. Elena miró sus propias manos, viendo la suciedad incrustada en las uñas y los callos en las palmas, y por un breve momento, la duda cruel plantada por las miradas del pueblo brotó en su pecho. ¿Sería ella realmente el monstruo que ellos decían? Se tocó el propio rostro, sintiendo la piel áspera por el viento, y se preguntó cómo sería ser tocada con gentileza, no con repulsión o violencia. Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento débil, endureciendo su expresión nuevamente. La esperanza era un lujo peligroso para alguien que vivía al margen, y ella no podía darse el lujo de desear lo imposible. Días después, Silas cabalgaba cerca del río, lejos de las rutas comerciales, cuando el sonido de agua siendo perturbada llamó su atención, haciéndolo desmontar y avanzar a pie con el silencio de un fantasma. A través del follaje denso, vio a Elena en el río, no luchando contra la corriente esta vez, sino bañándose en una poza cristalina, protegida por las rocas. Estaba de espaldas, la piel brillando bajo la luz filtrada por las hojas, lavándose el cabello con una raíz que hacía espuma, sus movimientos lentos y desprovistos de la tensión defensiva que ella cargaba en el pueblo. No había nada salvaje o sucio allí. Había solo una pureza natural, una armonía absoluta con el ambiente que hizo que Silas se sintiera un intruso profano en un templo sagrado. Retrocedió inmediatamente, el código de honor que aún quedaba en su alma de soldado impidiéndole violar la privacidad de ella, pero la imagen quedó grabada en su mente con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que la suciedad que el pueblo tanto criticaba era solo tierra y honestidad, mientras que la limpieza de las damas de la sociedad escondía capas de podredumbre moral bajo corsés y perfumes caros. Antes de irse, dejó un pequeño paquete sobre una piedra plana en el camino que llevaba a su cabaña, una barra de jabón de lavanda envuelta en papel pardo y una caja de munición de calidad. Fue un gesto anónimo, una oferta de paz de un soldado cansado para otro, sin esperar nada a cambio más allá del alivio de su propia conciencia pesada. Cuando Elena encontró el paquete horas más tarde, su reacción inmediata fue sacar el cuchillo, sus ojos barriendo el bosque en busca de una trampa o de un cazador malintencionado. Olió el papel, sintiendo el aroma extraño y dulce del jabón, y abrió la caja de munición, viendo el brillo del latón pulido, munición cara que ella nunca podría comprar. No había nota, y eso la confundió más que cualquier insulto. La bondad era una lengua extranjera que ella no sabía traducir. Guardó los artículos con desconfianza, pero esa noche se lavó la cara con el jabón, y el olor a lavanda en su piel curtida por el sol pareció una promesa silenciosa de que alguien, en algún lugar, la había visto como algo más que un animal. La tensión en el pueblo, sin embargo, aumentaba como la presión antes de una tormenta, alimentada por los susurros venenosos de la señora Agatha Miller, que veía en la existencia de Elena una afrenta personal a las buenas costumbres. Agatha organizaba tés benéficos donde discutía la necesidad de limpiar la región de los elementos indeseables, refiriéndose a Elena como una mancha en la reputación inmaculada de Valle del Silencio. El alcalde, deseoso de expandir sus tierras hacia la ladera donde quedaba la cabaña, concordaba con asentimientos graves, transformando el prejuicio en política pública. La atmósfera se volvió hostil.
Y cuando Elena necesitó ir al pueblo nuevamente, podía sentir las miradas quemando su espalda como la mira de un rifle. Una amenaza palpable que flotaba en el aire, polvoriento. El enfrentamiento inevitable ocurrió en una tarde bochornosa, cerca del corral comunitario, donde un grupo de hombres intentaba domar a un semental negro recién capturado. El animal, una masa de músculos y furia, coceaba y mordía, negándose a aceptar la silla, mientras los hombres lo golpeaban con látigos y varas, riéndose de su resistencia desesperada. Elena, que pasaba por allí camino al bosque, se detuvo abruptamente, el sonido del látigo estallando contra la piel del caballo, resonando en sus propios huesos. Vio en los ojos del animal el mismo terror y la misma soledad que sentía, y sin pensar en las consecuencias, soltó su bolsa y corrió hacia la cerca, gritando para que pararan con una voz que rasgó el aire. «¡Van a matarlo!», gritó ella, saltando la cerca del corral con una agilidad que tomó a los hombres por sorpresa, colocándose entre el látigo del capataz y el caballo jadeante. El semental, viendo la figura pequeña frente a él, no atacó. Retrocedió, bufando, sintiendo en ella una energía diferente a la violencia de los hombres. El capataz, furioso por tener su espectáculo de dominación interrumpido por una mujer, y peor, por la loba, levantó el látigo nuevamente, esta vez apuntando no al caballo, sino al rostro de Elena. «Quítate de en medio, bruja, o voy a enseñarte a respetar a tus superiores de la misma forma que voy a enseñar a este animal», gruñó, con el rostro retorcido de odio. Antes de que el cuero pudiera descender, una mano enguantada sostuvo la muñeca del capataz en el aire con la firmeza de un torno de hierro. Silas Vane estaba allí, surgido de la nada, su rostro una máscara de calma mortal, aunque sus ojos prometían violencia extrema. «Tócala», dijo Silas en voz baja, casi un susurro, «y será la última cosa que tu mano haga en esta vida». El capataz intentó soltarse, pero la fuerza de Silas era absoluta, nacida de años de combate cuerpo a cuerpo, no de peleas de bar. La multitud que se había formado quedó en silencio, absoluto, chocada al ver al respetado forastero defendiendo a la paria del pueblo contra uno de los suyos. Silas soltó al hombre con un empujón desdeñoso y se volvió hacia Elena, que todavía estaba parada frente al caballo, respirando rápido, esperando el golpe que no llegó. Por primera vez, se miraron a los ojos sin la distancia del río o la barrera del porche del hotel. Silas vio el miedo diluido en coraje en los ojos dorados de ella. Elena vio, por primera vez, a un hombre que usaba su fuerza para proteger, no para destruir. «Él no será quebrado hoy», dijo Silas, refiriéndose tanto al caballo como a ella. Abrió la puerta del corral y en un acto de rebeldía silenciosa, espantó al caballo de regreso a las colinas, privando al pueblo de su premio y salvando el alma del animal. El escándalo fue inmediato y explosivo, corriendo por las calles como fuego en paja seca. Silas Vane, el hombre de confianza, se había aliado a la salvaje contra los ciudadanos de bien. Pero Silas ignoró los murmullos mientras caminaba al lado de Elena fuera del corral, manteniéndose entre ella y la multitud, un escudo humano contra el odio. No intercambiaron palabras mientras se alejaban, pero el ritmo de sus pasos entró en sincronía. Dos almas desplazadas encontrando un terreno común en el rechazo de aquella barbarie civilizada. Elena sentía el calor del cuerpo de él cerca del suyo, una sensación extraña y abrumadora que la dejaba mareada, desarmando sus defensas habituales. La necesidad, sin embargo, forzó a Elena a intentar entrar en el almacén general días después, sus provisiones peligrosamente bajas con la llegada inminente del invierno. Esta vez, la puerta no estaba cerrada, pero la recepción fue aún más gélida. El propietario ni siquiera levantó la vista del mostrador cuando ella puso sus pieles sobre la madera. «No compramos basura aquí», dijo secamente, empujando las pieles de alta calidad al suelo sucio. «Y no vendemos a quien no sabe comportarse». La señora Miller lo dejó claro. «Si la atendemos a usted, perdemos los negocios del pueblo entero. Lárguese». Las mujeres presentes en la tienda observaban con sonrisas de triunfo, deleitándose con la humillación pública de aquella que osaba ser libre. Elena sintió las lágrimas de rabia picar sus ojos, pero se negó a derramarlas. Se agachó para recoger sus pieles del suelo, la vergüenza quemando sus mejillas como una bofetada. Fue entonces que la puerta del almacén se abrió y la campana sonó, anunciando la entrada de 1908. Silas. Él miró las pieles en el suelo, el rostro impasible del dueño y la espalda rígida de Elena.
Sin decir una palabra, caminó hasta el mostrador, sacó un fajo de billetes y golpeó con la mano abierta la madera, el sonido resonando como un disparo en el silencio tenso de la tienda. 2 sacos de harina, 10 kilos de sal, café y azúcar, ordenó, su voz llenando el espacio. Y pague el precio justo por las pieles de la señora, o voy a asegurar que cada viajero que pase por aquí sepa que este establecimiento roba a sus clientes. El dueño del almacén palideció, dividido entre el miedo a la señora Miller y la autoridad innegable del dinero y de la amenaza de Silas. La codicia venció, tomó el dinero y pesó las mercancías con manos temblorosas, mientras las damas de la sociedad salían de la tienda indignadas, murmurando sobre el absurdo de la situación. Silas no esperó el cambio. Tomó los sacos pesados de harina, que Elena jamás lograría cargar sola por larga distancia, y se los puso sobre el hombro. Vamos, le dijo a ella, no como una orden, sino como una invitación. Elena lo miró, aturdida, y por primera vez en años, sintió que no estaba cargando el peso del mundo sola. Caminaron juntos por la calle principal, Silas cargando los víveres, y Elena caminando a su lado, con la cabeza en alto, desafiando cada mirada que se cruzaba con la de ellos. Era una procesión extraña, el vaquero endurecido y la cazadora despreciada, unidos por sacos de harina y por un desprecio mutuo por las reglas de aquel lugar. Cuando llegaron al sendero que llevaba al bosque, lejos de los ojos del pueblo, Silas finalmente se detuvo y depositó los sacos en el suelo. El silencio entre ellos cambió de calidad. Ya no era tenso, sino cargado de una curiosidad vacilante. Elena tocó el saco de harina, como si necesitara confirmar que era real, y entonces miró a Silas. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz ronca por el desuso. Silas encendió un cigarrillo, mirando al pueblo allá abajo, pequeño e insignificante a la distancia. Porque pasé 10 años luchando en guerras para proteger una civilización que, al final de cuentas, no vale la pólvora que gasta, respondió, la amargura filtrándose en su voz monótona. La miró, y la dureza de su rostro se suavizó. Y porque te vi con aquel becerro, y con el caballo, tienes más honor en las manos sucias de tierra que todos ellos tienen en sus guantes de seda. Ellos te odian porque eres libre, Elena, y ellos son prisioneros de sus propias mentiras. Fue la primera vez que él dijo su nombre, y el sonido sonó como una bendición. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y miedo de apegarse a aquella gentileza repentina. No soy libre, confesó ella, mirando al suelo. Solo estoy sola. Hay una diferencia. La vulnerabilidad en la voz de ella hizo que Silas quisiera abrazarla, pero sabía que ella se quebraría si él lo intentaba. En su lugar, solo asintió. La soledad es un precio alto, concordó, pero a veces es la única forma de mantenerse entero. Se quedaron allí por un momento, 2 sobrevivientes comparando cicatrices invisibles, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Cuando Silas regresó al hotel esa noche, encontró sus maletas en el vestíbulo. El gerente, evitando su mirada, le informó que su habitación había sido requisada para huéspedes más adecuados. El alcalde lo aguardaba en el porche, con una sonrisa falsa y ojos fríos. Usted eligió un lado peligroso, señor. Vane, dijo el político. Esa chica es un problema que será resuelto pronto. Sugiero que no esté en el camino cuando la limpieza comience. Silas solo tomó sus maletas, sintiendo un alivio extraño. Había perdido su habitación y probablemente su empleo, pero por primera vez en años, sentía que estaba durmiendo del lado correcto de la historia. Se fue al establo, decidido a dormir en la paja, más cerca de los caballos que de los hombres. El tiempo comenzó a cambiar drásticamente en los días siguientes. El viento del norte trajo nubes negras y pesadas que tragaron los picos de las montañas, prometiendo un invierno precoz y brutal. La temperatura se desplomó, congelando el lodo de las calles en surcos duros y peligrosos. En la mansión de la señora Agatha Miller, el sonido de tos infantil rompió el silencio nocturno. Su hija menor, la joya de la familia, ardía en fiebre, delirando en una cama de sábanas de lino egipcio. El médico del pueblo, un hombre más dado a prescribir tónicos, alcohólicos que a curar enfermedades reales, parecía impotente ante la enfermedad que avanzaba rápido. La naturaleza, indiferente a los dramas humanos, preparaba su propio golpe. La primera nieve comenzó a caer, no como copos gentiles,
sino como una cortina blanca e implacable que cubría caminos y aislaba el valle. Elena, en su cabaña, sentía el cambio en la presión del aire y sabía que algo terrible estaba por venir. Los animales estaban inquietos, escondiéndose en sus madrigueras. Silas, observando la nieve acumularse en la ventana del establo, pulía su revólver, sintiendo en el estómago el peso de un mal presentimiento. El destino estaba armando el escenario para la prueba final, donde ni el dinero del alcalde ni la arrogancia de Ágata podrían salvarlos, y donde la única esperanza residiría en aquello que ellos más despreciaban. El aislamiento de la nieve trajo el miedo a la superficie en el pueblo. Las provisiones comenzaron a ser racionadas, y el miedo a la fiebre se esparció más rápido que el frío. Susurros comenzaron a circular nuevamente, culpando a Elena por la tormenta, llamándola bruja del hielo, buscando un chivo expiatorio para la impotencia colectiva. Pero mientras el pueblo se cerraba en miedo y oraciones vacías, Elena preparaba sus hierbas y reforzaba su techo, lista para sobrevivir. Silas, ahora un paria como ella, observaba el camino blanco que llevaba al bosque, sabiendo que pronto la línea entre el pueblo y la selva desaparecería completamente, y solo la verdad desnuda y cruda quedaría sobre la nieve. La fiebre de la niña empeoró en la tercera noche de la nevada. El médico declaró que no había nada más que hacer. Los pulmones estaban llenos, y la niña se estaba sofocando. Agatha Miller, la mujer de hierro, se derrumbó en histeria, gritando por un milagro que su posición social no podía comprar. El alcalde miró hacia la ventana blanca, sabiendo que ningún socorro vendría de fuera del valle. El destino había acorralado al pueblo en su propio orgullo. Y en la oscuridad de la tormenta, la única luz que brillaba venía de la cabaña en la ladera, donde la salvaje mantenía su fuego encendido, guardiana de un conocimiento antiguo que podría ser la única salvación o la perdición final de todos ellos. La tormenta alcanzó su apogeo violento en la tercera noche, enterrando el Valle del Silencio bajo metros de nieve despiadada, que transformaron las calles en desfiladeros de hielo intransitables. Dentro de la mansión de los Miller, el aire estaba pesado y fétido, impregnado con el olor dulzón de la enfermedad y el aroma acre de velas quemándose hasta el final. La respiración de la pequeña Clara se había convertido en un estertor agónico, cada inhalación una batalla perdida contra el fluido que ahogaba sus pulmones frágiles. El médico, con los ojos rojos de fatiga y oliendo a coñac barato, cerró su maletín con un clic final que sonó como un tiro de gracia en el silencio de la habitación. Murmuró disculpas vacías para Ágata, que estaba arrodillada al lado de la cama, apretando las sábanas de seda con manos esqueléticas, su arrogancia habitual disuelta en un terror materno crudo y absoluto. Silas, que vigilaba la casa desde el establo cercano, entró por la puerta de la cocina trayendo consigo una ráfaga de viento gélido que casi apagó las luces. No pidió permiso para entrar a la sala de estar. Su presencia era una intrusión necesaria, cargada de una urgencia que ignoraba las convenciones sociales. Miró al alcalde, que estaba sentado con la cabeza entre las manos, derrotado, y a Ágata, que sollozaba bajito. El médico se rindió, dijo Silas, su voz cortando el lamento como una hoja fría. Pero hay alguien que no se rinde. El orgullo de ustedes construyó este pueblo, pero no va a salvar la vida de la niña. Si quieren que ella vea el amanecer, buscaré a la única persona en este valle que sabe cómo negociar con la muerte. No hubo protestas indignadas esta vez, ni amenazas de despido. Solo el silencio pesado de quien encara el abismo y se da cuenta de que su dinero no tiene valor allí. Con un asentimiento casi imperceptible del alcalde, Silas partió, enfrentando la muralla blanca de la tormenta. La subida hasta la cabaña de Elena fue una tortura física. El viento cortaba su rostro como vidrio molido, y la nieve llegaba hasta la cintura, exigiendo cada gramo de fuerza de sus piernas exhaustas. No luchaba solo contra los elementos, sino contra el tiempo, impulsado por la imagen de la niña muriendo y por la certeza de que estaba a punto de pedirle a Elena que salvara el propio linaje que la había condenado a la miseria y al aislamiento perpetuo. Cuando Silas irrumpió en la cabaña, cubierto de hielo y temblando incontrolablemente, encontró a Elena sentada cerca del fuego, pelando raíces con una calma imperturbable. Ella no se levantó asustada, solo lo miró con aquellos ojos de ámbar antiguo, leyendo la gravedad de la situación en su postura desesperada. «Te necesitan», dijo él, con la voz ronca, sin intentar endulzar la píldora amarga. «La niña está muriendo. Son las mismas personas que te escupieron, Elena. Lo sé.
pero la niña es inocente de la maldad de los padres. El dilema flotó en el aire caliente de la cabaña, pesado y sofocante. La oportunidad de dejar que sus verdugos sufrieran el dolor de la pérdida, o la elección de probar su humanidad salvando al enemigo. Elena miró el fuego, las llamas danzando en sus pupilas, y por un momento, la rabia justa de años de humillación endureció su rostro bonito. Recordó las piedras arrojadas, las puertas cerradas, los nombres crueles susurrados mientras ella pasaba. Pero entonces, su mano tocó instintivamente la bolsa de cura en su cinturón, el mismo instinto que la había hecho saltar al río helado por el becerro. No dijo una palabra de perdón o aceptación, simplemente se levantó, se echó una capa de piel pesada sobre los hombros y comenzó a recoger frascos de aceite y paquetes de hierbas secas con movimientos rápidos y precisos. La decisión fue tomada en silencio, guiada no por la moral de los hombres, sino por la ley de la vida a la que ella servía. El descenso de regreso al pueblo fue una pesadilla compartida, donde Silas sostenía el brazo de Elena para impedir que el viento se la llevara, sus cuerpos inclinados contra la furia blanca. Eran dos sombras luchando contra el borrado, unidos por un propósito frágil en medio del caos elemental. Cuando finalmente llegaron a la mansión, la puerta principal fue abierta no por sirvientes, sino por la desesperación. La entrada de Elena en el santuario de la élite local fue un choque visual violento. Sus botas dejaban huellas de lodo negro y nieve derretida en las alfombras persas, y el olor a piel mojada y humo de leña invadió el ambiente esterilizado, una afrenta sensorial que hizo que las criadas retrocedieran horrorizadas. En la habitación de la niña, Agatha Miller se levantó como una furia protectora, el prejuicio luchando contra la necesidad en un último espasmo de resistencia. «No deje que esa criatura inmunda toque a mi hija con esas manos sucias», siseó, bloqueando el camino hacia la cama con su propio cuerpo. Silas dio un paso adelante, pero Elena lo detuvo con un toque leve en el pecho. Ella encaró a la matrona, no con sumisión, sino con una autoridad férrea que hizo que Agatha pareciera pequeña. «Su hija se está ahogando en tierra seca», dijo Elena, su voz tranquila contrastando con el silbido de la tormenta afuera. «Puede mantener sus sábanas limpias y enterrar un cadáver, o puede quitarse de mi camino y dejarme trabajar». Agatha retrocedió, temblorosa, derrotada por la verdad brutal, y Elena asumió el mando de la habitación, transformándola en algo primitivo y funcional. Arrancó las cobijas pesadas que sobrecalentaban a la niña, y aplicó cataplasmas de barro oscuro y hierbas pungentes en el pecho delgado de la niña. El olor a eucalipto y alcanfor reemplazó el olor a muerte, y el barro, que Agatha veía como suciedad, era en realidad la medicina de la tierra succionando la fiebre. Elena trabajó durante horas, sus manos sucias, moviéndose con una delicadeza infinita sobre la piel pálida, murmurando canciones antiguas en una lengua que nadie allí conocía, ignorando las miradas de repulsión de los padres que observaban desde el rincón. La noche se arrastró interminable, marcada solo por el sonido de la respiración laboriosa de la niña y por el crepitar de la chimenea donde Elena hervía infusiones. Silas permaneció en la puerta, un centinela silencioso, observando la interacción entre la salvaje y la heredera del pueblo. Vio cómo Elena limpiaba el sudor de la frente de la niña con su propia manga, cómo sostenía la manita febril para anclar a la niña a la vida. No había magia negra allí, solo una conexión profunda con los ciclos naturales de curación que la civilización había olvidado en su arrogancia. A cada hora que pasaba, la barrera invisible entre los mundos parecía adelgazarse, desgastada por la persistencia del cuidado humano. Poco antes del amanecer, cuando la tormenta afuera finalmente comenzó a perder fuerza, el sonido en la habitación cambió. El estertor agónico cesó, reemplazado por una tos profunda que expulsó la flema, seguida por una inhalación limpia y profunda. La fiebre se rompió como una ola en la playa, dejando a la niña exhausta, pero fría, y durmiendo un sueño natural. Elena se alejó de la cama, sus piernas temblando de agotamiento, las manos manchadas, de verde y marrón por las hierbas. No sonrió, solo se limpió las manos en un trapo viejo que había traído, sintiendo el peso del deber cumplido, pero sabiendo, con un cinismo doloroso, que la gratitud es la flor que se marchita más rápido en el corazón de los orgullosos. Cuando la luz gris de la mañana iluminó la habitación, revelando a la niña salvada, la reacción de Agatha y del alcalde no fue el abrazo o el agradecimiento, fue el choque de la realidad. Debían la vida de su hija a la paria del pueblo,
La vergüenza de esa deuda era insoportable, corrosiva. Ágata miró las manchas de barro en las sábanas y luego a Elena, y la gratitud momentánea fue aplastada por el peso de las convenciones sociales que retornaban con la luz del día. No podían admitir que la loba era la salvadora. Eso destruiría la narrativa que sostenía su poder. El alcalde intercambió una mirada sombría con su esposa, un acuerdo silencioso de que la verdad necesitaba ser reescrita inmediatamente. Falta un broche de plata, dijo Ágata de repente, su voz estridente rompiendo la paz frágil de la mañana. Apuntó un dedo acusador hacia Elena, que estaba recogiendo sus frascos. Vi cuando se inclinó, aprovechó nuestro dolor para robar. ¿Y quién garantiza que fue cura? Miren esas marcas de barro. Eso es hechicería. Ella enfermó a la niña para después fingir que curaba. La acusación era absurda, insana, pero era la tabla de salvación para la conciencia de ellos. Era más fácil llamar a Elena ladrona y bruja que llamarla salvadora. El alcalde se aferró a la mentira con voracidad, gritando a los guardias que esperaban afuera. La noticia corrió rápido, distorsionada y venenosa. La salvaje había intentado matar a la hija del alcalde con brujería y robado la casa. La multitud, que había pasado días con miedo y frío, necesitaba desesperadamente un culpable para aliviar su tensión. Y Elena era el blanco perfecto. Se reunieron en el patio de la mansión, armados con palas y piedras, sus rostros contorsionados por el odio que enmascara el miedo. Cuando Elena salió por la puerta principal, exhausta y vulnerable, fue recibida no como heroína, sino con un rugido de furia colectiva. Una piedra voló, golpeando su hombro, y ella retrocedió, encogiéndose, viendo la pesadilla de rechazo repetirse con una crueldad amplificada. Pero antes de que la turba pudiera avanzar para lincharla, Silas Vane bajó los escalones del porche y se colocó entre ella y la multitud. No sacó sus revólveres. En su lugar, se paró con las manos abiertas, una postura de desafío pacífico, pero absoluto. Su figura era imponente, marcada por la fatiga de la noche, pero irradiando una fuerza moral que hizo vacilar a los primeros hombres. Mírense, su voz tronó, no con rabia, sino con un desprecio frío y lúcido. Hombres adultos, temerosos de Dios, listos para matar a la mujer que pasó la noche entera salvando a una niña que el médico de ustedes condenó. El alcalde apareció en la puerta, intentando recuperar el control. ¡Apártese, Vane! Ella es una ladrona y una bruja. ¡Tenemos pruebas!, gritó él, blandiendo el supuesto robo como una bandera. Silas se volvió lentamente para encarar al patrón, y luego miró a Elena. Ella estaba sucia, con ojeras profundas, temblando no de frío, sino de la injusticia que la aplastaba. Vio en ella la única verdad que quedaba en aquel valle maldito. Caminó hasta una palangana de agua limpia que había sido dejada en el porche para que los invitados se lavaran las manos. La tomó y volvió cerca de Elena, ignorando los gritos y las amenazas que zumbaban alrededor. En un gesto deliberado y ceremonial, Silas mojó un paño blanco en la palangana. Ante el pueblo entero, tomó la mano de Elena, la mano callosa, manchada de barro y hierbas, la mano que Ágata había llamado inmunda. Con una ternura devastadora, comenzó a limpiar la piel de ella, removiendo la suciedad de la cura para revelar la piel humana debajo. Esta suciedad, dijo Silas, lo suficientemente alto para que cada alma escuchara, es la tierra que les da vida a ustedes. Y estas manos son las únicas aquí que no están manchadas con la sangre de la hipocresía. Si ella es una salvaje, entonces rezo para que Dios me haga salvaje también, porque la civilización de ustedes es una enfermedad. El acto de lavar las manos de ella invirtió el símbolo de Pilatos. Silas no se estaba lavando las manos de la responsabilidad, sino asumiéndola completamente. La multitud cayó, hipnotizada por la intimidad y por la sacralidad del gesto. Ágata, en la puerta, sintió el peso de la vergüenza caer sobre ella como un yunque. El broche robado quemaba en su propio bolsillo, una mentira que ahora parecía pequeña ante la dignidad de aquel momento. Elena miró a Silas, y las lágrimas que ella había contenido por 20 años finalmente se desbordaron, lavando su rostro más que el agua. Por primera vez, ella no era la loba, era solo una mujer, vista y reverenciada. Silas soltó el paño en el agua, que ahora estaba turbia, y sostuvo la mano limpia de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella. Miró al alcalde, al sheriff, a la multitud confundida. «Renuncio», dijo simplemente. «Y nosotros nos vamos».
Quédense con su ciudad, con sus cercas y con sus mentiras. No esperó una respuesta o permiso. Jaló a Helena suavemente, y juntos comenzaron a caminar a través de la multitud, que se abrió como el mar rojo, no por miedo a las armas, sino paralizada por una autoridad moral que no lograban comprender o combatir. Caminaron por medio de la calle principal, bajo el sol pálido que comenzaba a derretir la nieve, dejando atrás el hotel, el almacén y la iglesia. Nadie osó tirar la primera piedra. La piedra se había transformado en peso en la conciencia de cada uno. El sonido de sus pasos en la nieve blanda era el único ruido en el valle, un ritmo de partida que sonaba como el inicio de algo nuevo. Helena no miró atrás. Apretó la mano de Silas, sintiendo el calor de la piel de él, un ancla real en un mundo que finalmente había dejado de girar vertiginosamente. Eran ahora forasteros definitivos, sin techo y sin destino. Pero mientras el pueblo quedaba atrás, la libertad se extendía adelante, vasta y aterradora. El silencio que dejaron atrás en el pueblo era absoluto. El alcalde permaneció en el porche, disminuido, observando a las dos figuras convertirse en puntos distantes en el camino blanco. La señora Miller volvió adentro, a la habitación de su hija viva, donde la evidencia de la bondad de Helena, el olor a hierbas y la vida pulsante de la niña, permanecería como una acusación silenciosa en su casa perfecta. El acto de redención no había venido de un arrepentimiento del pueblo, sino del rechazo de Silas y Helena a participar de aquel teatro cruel. Habían vencido no luchando, sino partiendo, llevando con ellos la única cosa que el pueblo desesperadamente fingía tener: el honor verdadero. Si te está gustando, apóyame con un like y suscríbete al canal. Continuamos con la historia. La subida a las tierras altas fue una purificación física, donde cada metro de altitud dejaba atrás el peso sofocante de Valle del Silencio. El aire se volvió enrarecido y cortante, limpiando los pulmones del polvo de carbón y de las mentiras sociales que infestaban el pueblo allá abajo. Los sonidos de la civilización, las campanas de la iglesia, el martillo del herrero, el murmullo incesante de los chismes, se desvanecieron hasta convertirse en un zumbido distante, tragado por la majestuosidad de los bosques de abetos. Silas miró atrás una única vez, no con nostalgia, sino con la curiosidad desapegada de un prisionero que observa la celda de donde acaba de escapar. La nieve allí era inmaculada, sin marcas de hollín o de botas de hombres que medían el valor de la vida en oro. Helena lideraba el camino, ya no encorvada como una presa, sino con la gracia fluida de quien regresa al hogar. Encontraron un antiguo puesto de caza, anidado en una meseta protegida por paredes de mimoetinson, granito, con vista a un lago congelado que espejaba el cielo infinito. Era una ruina, muy parecida a sus vidas pasadas, pero bajo sus manos unidas, comenzó a transformarse en un santuario. Silas, que había pasado años destruyendo cosas con armas y rabia, encontró un consuelo extraño y profundo en el ritmo del hacha y del cepillo. Reemplazó los troncos podridos con madera fresca, y el olor a acerrín limpio reemplazó el hedor a pólvora que se aferraba a él desde hacía décadas. Helena trabajaba a su lado, tejiendo aislamiento de musgo seco y juncos, sus habilidades de supervivencia traduciéndose perfectamente en la tarea de construir un hogar. No había criados ni jerarquías, solo el agotamiento honesto de músculos usados para crear abrigo, forjando un vínculo inquebrantable. La primera noche en la cabaña restaurada fue iluminada no por candelabros de cristal, sino por el brillo cálido e irregular de una chimenea que estallaba con la savia de pino. Se sentaron en el suelo sobre pieles, compartiendo un guiso simple de raíces de invierno, comiendo en cuencos de madera que Helena había tallado. La comida era simple, desprovista de las especias complejas de la cocina del hotel, pero para Silas tenía el sabor inconfundible de la libertad. Observó a Helena a través de la luz del fuego. La tensión defensiva que solía alinear sus ojos había desaparecido, reemplazada por una suavidad que él solo había vislumbrado en el río. El viento aullaba afuera, arañando la puerta como un animal, hambriento. Pero adentro, el espacio estaba fortificado por el calor humano y por la promesa silenciosa de seguridad que se ofrecían el uno al otro, lejos del mundo que los había rechazado. En las semanas que siguieron, los papeles se invirtieron sutilmente. El capataz del pueblo se convirtió en el alumno, y la paria salvaje se convirtió en la profesora paciente. Helena le enseñó a leer la nieve como un periódico,
interpretando los rastros de los alces y las leves perturbaciones que señalaban un depredador o un cambio de clima. Silas, humilde en su ignorancia, aprendió a escuchar al bosque en lugar de intentar imponer su voluntad brutal sobre él. Descubrió que el silencio era un lenguaje rico en información, comunicando el movimiento de los rebaños y los peligros ocultos. Dejó de usar el cinturón de armas dentro de casa, dándose cuenta de que las amenazas allí, frío, hambre, osos, eran honestas y previsibles, a diferencia de la cortesía traicionera del pueblo. Su redención venía de la disciplina de la supervivencia y del respeto por las leyes naturales que Helena personificaba. La distancia física entre ellos se erosionó naturalmente, derretida por la necesidad de calor y por la gravedad de su soledad compartida en aquel vasto desierto blanco. En una noche tranquila, mientras Silas arreglaba un arnés cerca del fuego, Helena se acercó, sus movimientos vacilantes, pero cargados de una determinación nueva. Extendió la mano y tocó la cicatriz en el rostro de él, un remanente de guerra que él intentaba olvidar, trazando la línea irregular con un dedo que ya no era áspero, sino curativo. Fue un gesto de aceptación profunda, reconociendo las heridas de él así como él había reconocido las de ella al lavar sus manos. Silas detuvo su trabajo, inclinándose al toque, cerrando los ojos mientras la armadura que había usado alrededor del corazón por 20 años finalmente se hacía añicos. No hubo declaraciones poéticas, solo dos personas rotas uniendo sus aristas para formar algo entero. El invierno finalmente soltó su agarre de hierro sobre las tierras altas, retrocediendo en arroyos de agua de deshielo que cantaban al bajar por las rocas oscuras. La monotonía blanca fue rota por explosiones violentas de verde, a medida que la vida empujaba a través de la tierra congelada con una fuerza que reflejaba la supervivencia de la pareja. El lago se descongeló, volviéndose un azul profundo y reflexivo, y el aire se llenó con los llamados de las aves migratorias que regresaban. Era un tiempo de renacimiento literal y metafórico. Silas se paró en el porche que habían construido, viendo el amanecer pintar los picos de oro, y se dio cuenta de que no extrañaba el tabaco o el whisky del salón. La civilización en el valle todavía luchaba sus guerras mezquinas, pero allí arriba, el único juicio venía del sol, y ellos habían sido considerados dignos. El semental salvaje, la misma bestia negra y furiosa que había sido torturada en el corral meses atrás, reapareció en el borde del claro en una mañana de niebla. Estaba más delgado, con el pelaje afelpado del invierno, pero su espíritu permanecía inquebrantable, y sus ojos oscuros estaban claros y alertas. No huyó al verlos. Mantuvo su posición, observando con una inteligencia cautelosa. Helena caminó lentamente, no con una cuerda o látigo, sino con la mano abierta y una manzana guardada de las provisiones. Silas observó desde la puerta, conteniendo la respiración, mientras el animal masivo bajaba la cabeza y aceptaba la oferta. No era sumisión, era un tratado de respeto mutuo entre espíritus libres. El caballo permaneció cerca, pastando, aceptando la presencia de ellos como parte de la manada, un símbolo vivo de que algunas cosas son demasiado salvajes para ser poseídas, solo comprendidas. A veces, en días claros, podían ver el humo subiendo de las chimeneas de Valle del Silencio, una mancha grisácea contaminando el horizonte cristalino. Silas señalaba, y hablaban sobre las personas que dejaron atrás, no con amargura, sino con una piedad distante y tranquila. Se preguntaban si el alcalde todavía dormía bien, o si Ágata todavía vigilaba su plata, prisioneros de su propia sospecha y codicia. Se dieron cuenta de que el pueblo no había rechazado a Helena por ser salvaje. La rechazaron porque ella era un espejo que reflejaba la falta de libertad de ellos. Ella vivía sin las cadenas de la expectativa social, y esa libertad era aterradora para aquellos que amaban sus jaulas doradas. Desde allí arriba, desde 1900, la visión del águila, el pueblo parecía minúsculo, un escenario de juguete para niños que aún no habían aprendido a jugar con bondad. Helena cambió de maneras que iban más allá de la confianza. Comenzó a adornarse, no para la sociedad, sino para sí misma y para los ojos de Silas. Tejió flores silvestres en sus trenzas oscuras y cosió patrones intrincados de cuentas en su túnica de piel, recuperando la belleza que le había sido negada. Capturó su reflejo en el lago una mañana y no desvió la mirada con vergüenza. Vio a la mujer que Silas veía, fuerte, capaz y vibrante. Sonrió a su reflejo, una sonrisa genuina y desprotegida que alcanzó sus ojos dorados. Más tarde ese día,
Bailó alrededor del fuego mientras Silas tocaba una armónica vieja, su risa resonando en las paredes del cañón. Era un sonido de pura alegría, un grito de victoria declarando que ella estaba finalmente viviendo. Para Silas, la transformación fue enraizada en la paz y en el propósito encontrado en la tierra que ahora cultivaba con dedicación. La energía inquieta que lo había impulsado de guerra en guerra, de ciudad en ciudad, se disipó en el suelo fértil de su jardín. Plantó vegetales resistentes en un pedazo de luz solar, cuidando los brotes con las mismas manos que solían matar con eficiencia. Encontró propósito no en órdenes militares, sino en los actos simples y necesarios de sustentar la vida. Estaba protegiendo algo real ahora, una mujer, un hogar, un futuro, y esa responsabilidad le dio una dignidad que ninguna insignia jamás podría conferir. Era un guardián, no un mercenario. Cuando miraba sus manos, no veía más instrumentos de destrucción, sino herramientas de creación, lavadas por el mismo trabajo y amor que salvaron a Helena. No había cura para casarlos, y ninguna iglesia abriría sus puertas, pero hicieron su propio pacto bajo la vasta catedral del cielo abierto. Silas moldeó un anillo no de oro, metal que hacía que los hombres mataran, sino de hierba trenzada y una pequeña piedra de río, pulida con una veta de cuarzo. Se lo puso en el dedo de Helena mientras estaban cerca de la cascada, gritando sus votos sobre el rugido del agua para que la tierra fuera testigo. «Con esta piedra me anclo a ti», gritó, con la voz quebrada. Helena no necesitó palabras. Presionó la frente contra la de él, el cabello mojado mezclándose con el de él, sellando la promesa con una proximidad que trascendía el lenguaje. Era un matrimonio de elementos, consagrado por la naturaleza, válido mientras el río corriera. Años pasaron, y las estaciones giraron en su ciclo implacable, transformando el cabello de Silas en plata y dibujando líneas de risa alrededor de los ojos de Helena. Se convirtieron en una leyenda en el valle abajo, hablados en tonos bajos por viajeros y niños curiosos. Algunos decían que eran fantasmas, otros que eran espíritus de la montaña, pero nadie osaba perturbarlos en su refugio. El camino a la cabaña creció, reclamando la separación que habían elegido deliberadamente. Tuvieron hijos fuertes y de miembros ágiles, que corrían por los bosques con la seguridad de ciervos y la curiosidad de científicos, aprendiendo latín en los libros viejos de Silas y herbolaria en el jardín de Helena. Eran una nueva tribu, una síntesis de lo mejor de los dos mundos, criados sin el veneno del prejuicio, sabiendo que el valor de una persona reside en su carácter. Un día, un hombre joven bajó de las montañas y entró en el ahora envejecido pueblo de Valle del Silencio para negociar. Era él, hijo de ellos, caminando con la confianza silenciosa del padre y los ojos penetrantes de la madre. No vino para quedarse, sino para cambiar polvo de oro, oro puro encontrado en el río, no robado, por libros y medicinas. El pueblo se había marchitado, las minas estaban vacías, la madera agotada, el alcalde muerto y olvidado. Las personas miraron a aquel extraño, sintiendo una vitalidad que habían perdido hacía mucho tiempo. Se movió por las calles polvorientas como una brisa fresca. Se detuvo en el almacén general y pagó por sus bienes. En el mostrador dejó una única flor silvestre perfecta de los prados altos, un toque vibrante de color en la sala gris. La flor descansaba en el mostrador, sus pétalos brillando con una intensidad púrpura que parecía alienígena en la penumbra de la tienda decadente. Una mujer anciana, encorvada por el tiempo, la miró fijamente. Era Clara, la niña que Helena había salvado décadas atrás, ahora la matriarca del pueblo. Tocó los pétalos con dedos temblorosos, una memoria destrabándose en su mente, el olor a eucalipto, las manos calientes, la sensación de ser jalada de la oscuridad. Miró al joven, reconociendo el fantasma de la mujer que le había dado la vida. Lágrimas brotaron en sus ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento tardío. Ella era real. Clara susurró para el silencio de la tienda. La mujer salvaje. Ella era la única cosa real que tuvimos. El joven asintió una vez y partió. El extraño salió del pueblo, su caballo, levantando polvo que se asentó rápidamente, dejando el lugar a su lenta decadencia histórica. Pero la flor permaneció, colocada en un vaso de agua en la ventana, capturando la luz del sol poniente. Del lado de afuera, en la grieta de la calle seca donde Helena había sido humillada tantos años antes, una pequeña mancha de aquellas mismas flores silvestres había echado raíces
semillas traídas por el viento de las montañas. Crecían tercamente, desafiando las botas y las ruedas de las carretas, una mancha de belleza rebelde en el centro del camino trillado. Eran hierbas malas para algunos, pero para quien mirara de cerca, eran un testamento de supervivencia. Lo salvaje no había sido conquistado, solo había esperado, y ahora florecía en el corazón de la civilización desolada, una victoria final de la vida. La historia de la loba y del vaquero se desvaneció en mito, pero la verdad permaneció grabada en el paisaje duradero del valle. Probaron que el amor no se encuentra en la seguridad de la conformidad, sino en el coraje de ser auténtico en un mundo de máscaras. Mostraron que la pureza no reside en sábanas limpias, sino en una conciencia limpia, y que el corazón salvaje es frecuentemente aquel que late con más humanidad y compasión. Al final, el oro del pueblo se volvió polvo y las grandes casas se pudrieron, pero el amor construido en la cabaña alta perduró, perenne como la hierba de la montaña. Las mayores riquezas no estaban en las cajas fuertes, sino en la libertad de sostener una mano manchada de tierra y llamarla sagrada. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.